en los años recientes. La recaudación de la presión, o la reducción, perdón, de la presión fiscal y la eficiencia del gasto público debería estar en el menú de objetivos de las autoridades para cada periodo de gobierno. Lo anterior tendrá también un impacto positivo sobre la competitividad del país, toda vez que permitirá generar recursos genuinos para respaldar la política cambiaria anunciada, sin necesidad de recurrir a un mayor nivel de endeudamiento público para cumplir con dichos objetivos. Más allá de una política fiscal más severa, es necesario comenzar con la implementación de un programa de reforma del Estado, expresión que, no por repetida, es una necesidad de las reformas estructurales principales que requiere el Uruguay. La reforma del Estado hace al tamaño del Estado y del gasto público, así como la eficiencia de ese gasto y la reducción de la intervención del sector público en el funcionamiento de los mercados. Un buen programa en este sentido se manifestará en crecimiento y bienestar para la sociedad. Al mismo tiempo, una mayor eficiencia en la utilización del gasto público permitirá una mejor redistribución del ingreso nacional a través de la educación, la salud, la seguridad y las políticas sociales. Sobre la política comercial, señor presidente, entre la que podemos considerar políticas de Estado en Uruguay, se encuentra sin duda la política comercial, que luego de 20 años y a lo largo de más de 4 administraciones se ha mantenido prácticamente incambiada, solo con medidas adicionales que ratificaban su orientación aperturista y preocupada por la eficiencia en la asignación de los factores productivos del país. Es por ello que toda medida en el área de la política comercial debe ser largamente meditada, aún antes de ser siquiera sugerida ante la opinión pública. El impacto de medidas que graven importaciones o exportaciones, siempre tendientes a aislar al país del resto del mundo, no trae buenos resultados para la economía y finalmente tienen efectos opuestos al buscado inicialmente. Explícitamente detracciones a las exportaciones, cupos o prohibiciones al comercio exterior, incremento de barreras arancelarias u otros instrumentos que distorsionen los precios domésticos solo afectarán negativamente la actividad económica del país, frenarán inversiones y finalmente tendrá el efecto opuesto al esperado al provocar escasez y encarecimiento interno de los bienes afectados. Una economía abierta permite que los precios internacionales se reflejen en el país y de esa manera las inversiones se orienten hacia aquellas actividades que le generen mayor valor e ingreso de divisas, con el consiguiente impacto positivo sobre actividad, empleo y salarios. Lo anterior no es inédito. La política comercial en otros países también es manejada como política de Estado, al tiempo que se implementan estrategias de reconversión con periodos de convergencia, lo que permite un amplio consenso social para aquella. Sobre la política tributaria, la distribución del ingreso de un país no se logra utilizando instrumentos de política tributaria. Por el contrario, son los instrumentos basados en el gasto público lo que realmente realza eficientemente para redistribuir el ingreso nacional. Respecto a la filosofía que debe guiar la política tributaria, corresponde al Gobierno en el sentido más amplio de su definición. Sin embargo, lo que no debe perderse de vista es que un país no es un compartimiento estanco aislado del resto del mundo. Por el contrario, los inversores comparan los impuestos que deben pagarse en uno y otro país a la hora de resolver dónde invertir. Por este motivo nos permitimos sugerir que, más allá de los compromisos electorales oportunamente anunciados, deberíamos evitar otros cambios en su sistema tributario cuando la última reforma tributaria lleva pocos años de aprobada. Anunciar cambios sustanciales en materia de impuestos a la renta, impuesto al patrimonio y otros tributos que resultan determinantes para la rentabilidad de las empresas son señales equivocadas, precisamente en épocas de elevada inversión, crecimiento económico y aumento sustancial del ingreso de las familias, tanto por mejora de los salarios como por el bajo nivel de desempleo. Sobre la política laboral, sobre lo que los empresarios no tienen dos opiniones, es que las normas laborales deben ser cumplidas por todos,
de acuerdo a lo previsto por la Constitución de la República y las leyes vigentes, ya sea por la normativa local aprobada como la resultante de los convenios internacionales suscriptos por el Uruguay. El papel de gobierno en esta materia es el de equilibrar los derechos de trabajadores y empleadores, de manera de no asfixiar la iniciativa privada ni desestimular la necesaria inversión. Finalmente, Uruguay ha sido receptor de un importante flujo de capitales, con una participación creciente de la inversión de riesgo en el país, tanto de ciudadanos extranjeros como uruguayos. Entre los factores explicativos de este comportamiento se encuentran características que se deben cuidar celosamente, como por ejemplo, el estricto respeto y vigilancia de los derechos de propiedad, el cabal cumplimiento de los contratos, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, la vigencia del libre funcionamiento de los mercados y la estabilidad económica y la estabilidad política. La confianza se edifica a través de años de buenas políticas y buena gestión de gobierno. Esa confianza tiene una retribución importante para la República: la inversión, el crecimiento y la prosperidad de la sociedad. Muchas gracias. En lo personal quiero agradecer al señor Presidente de la República, José Mujica, a los presidentes de las cámaras empresariales y al presidente de la Cámara de Comercio argentino-uruguayo por haberme distinguido para dar lectura a este documento. Buenas noches. Ahora, en esta cena convocada de manera colectiva, en este compromiso de esta noche con nuestro país, con Uruguay, país de oportunidades, certezas para seguir creciendo con seguridad y equidad, escuchamos la palabra del señor Vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori. Muy buenas noches para todos. Es un placer y un honor compartir este evento con todos ustedes. Comienzo por agradecer a las organizaciones empresariales que han promovido y organizado este encuentro. Y no solo promovido y organizado este encuentro, sino nos han brindado importantes reflexiones sobre la realidad nacional como las que acabamos de escuchar, y creo que corresponde agradecerlas, porque estos encuentros con actores sociales fundamentales le permiten a un gobierno ir pulsando la opinión de un país y definir los mejores caminos para alcanzar lo que todos compartimos: niveles más altos de desarrollo económico y social para el Uruguay. Muchas gracias en particular a todos ustedes, empresarios, que nos acompañan hoy aquí. Como decía recién, es siempre importante encontrarse con actores sociales relevantes en la peripecia nacional. Quiero agradecer especialmente la presencia de autoridades de los países hermanos, de Argentina y de Brasil, que generosamente también nos están acompañando. Y si me permiten, saludar a mis colegas de todos los partidos políticos del Uruguay, a quienes agradezco especialmente estar aquí. Porque aquí, más que referirnos a la labor de un gobierno, nos vamos a referir al esfuerzo de todo un país, a un esfuerzo nacional, al que han contribuido y siguen contribuyendo todos los uruguayos. Y por eso es que agradezco especialmente, y si me permiten, en las personas de quienes han sido presidentes de la República,
doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle, mi agradecimiento especial por estar aquí. Hoy hemos venido junto al presidente Mujica y a su gabinete a comprometernos con el rumbo y la orientación que viene siguiendo el país. Hace algo más de un año, en febrero del año pasado, presentábamos ese rumbo y esa orientación en un encuentro similar. Hoy hemos venido a ratificar ese rumbo y esa orientación. Y quiero decirles que a veces puede pensarse que ratificar un rumbo significa no hacer cambios. Y la verdad es que son dos conceptos diferentes. Un gobierno siempre tiene que introducir cambios en los instrumentos que utiliza, particularmente en el campo de la política económica, porque si la realidad cambia, el gobierno está obligado a leer esos cambios, a introducir ajustes en sus instrumentos o herramientas. Eso no es lo mismo que cambiar el rumbo o la orientación. Y por eso yo quisiera comenzar estas palabras compartiendo con ustedes qué es lo que entendemos por rumbo u orientación, comenzando a definirla por su objetivo, hacia dónde va el Uruguay. El Uruguay quiere construir igualdad de derechos y capacidades en un escenario de libertad, democracia, participación y prosperidad. Hacia allí vamos. El rumbo apunta hacia ese norte. Pero el rumbo es también aquel que le ha permitido al Uruguay, sobre la base de un gran esfuerzo nacional, reitero, ir venciendo discusiones históricas que muchas veces absorbieron gran parte del debate nacional. Uruguay está venciendo la imagen de un país estancado, en primer lugar, que predominó durante tanto tiempo con visión estructural en el país. Hoy el Uruguay logra cifras de crecimiento muy importantes y en 2010 creció 8,5%. Mucho más importante que decir eso es recordar que es el 7º año consecutivo en el que Uruguay crece por encima del promedio latinoamericano. El 7º año consecutivo. Y más importante todavía es señalar que acumulado con el crecimiento de 2009, Uruguay es el país de mayor crecimiento de toda la América Latina. Hemos vencido la tradicional discusión histórica de si el Uruguay era o no un país incapaz de atraer inversiones, incapaz de invertir, siempre ocupando los últimos lugares del ranking latinoamericano. Hoy Uruguay ha duplicado su tasa de inversión en relación al producto. Hoy Uruguay registra los mejores índices de inversión del exterior en relación al producto en toda la región. Hemos superado la tradicional imagen de un país con desequilibrios inflacionarios permanentes. Hoy el país es capaz de trazar metas de inflación con el eje de 5% anual y poner al servicio de estas metas un instrumental cada vez más rico de herramientas tendientes al control inflacionario, factor fundamental de la estabilidad macroeconómica. Hemos superado la imagen de un país que vivía en déficit fiscal durante largos periodos de tiempo. Hoy el país ha equilibrado sus cuentas y sabe que puede tener un equilibrio fiscal sostenible y compatible con cambios en las políticas de ingresos y de gastos. Hemos superado la imagen de un país que parecía incapaz de administrar con criterios propios su endeudamiento público.
Hoy el Uruguay administra su endeudamiento público como una herramienta de política económica y al servicio de criterios también objetivos. Y tiene altas calificaciones en los mercados financieros, al punto tal que estamos por recuperar nuestro grado de inversión, lamentablemente perdido hace algunos años como consecuencia de la crisis que vivimos. Entonces el rumbo es continuar por esta senda que nos permite ir superando una a una dificultades estructurales e históricas que hemos vivido en el país, al punto tal que los uruguayos llegamos a discutir hace un tiempo si este país era viable. Y hoy estamos seguros no solo de que es viable, sino que tiene una riquísima potencialidad y ha cambiado nuestro estado de ánimo nacional. Los uruguayos podemos alcanzar niveles de desarrollo cada vez más altos. Continuar con el rumbo es continuar superando estas dificultades históricas. Continuar con el rumbo es también tener muy en cuenta que necesitamos un proyecto nacional con visión estratégica, un proyecto como el que exponíamos el año pasado aquí en esta misma sala, un proyecto en el que el país apuesta a la calidad de su esfuerzo y pone el acento especialmente en la educación, en el progreso científico y tecnológico, en el desarrollo cultural y sobre todo tiene en cuenta la interrelación fundamental que hay entre estas actividades. Un proyecto nacional que es para toda la sociedad. Por supuesto que lo es para los más humildes, para los más necesitados, para los que están adquiriendo transformaciones que les permitan vivir mejor. Pero también es para las capas medias, para aquellas que juegan un papel de equilibrio fundamental en la sociedad, para las que se autoasignan con solidaridad nacional ese papel de jugar a favor del respeto, la tolerancia, el desarrollo cultural. Y por supuesto, el proyecto nacional es para los que invierten, para los que innovan, para los que arriesgan, para los que crean, para los que abren oportunidades permanentemente para sus compatriotas. Y por eso, no solo el país está creciendo, no solo el país registra volúmenes de inversión como los que citábamos recién, sino también, y permítanme que lo señale especialmente, porque no hay estabilidad social sin estos números. El país crece en su desarrollo social y exhibe con orgullo los guarismos de indigencia, de pobreza y desigualdad que en 2010 fueron los menores de toda la última década, con un empuje especial en 2010, un empuje que nos permite decir ahora que en 2010 el país tuvo 74.800 pobres menos y que esto favoreció especialmente a los niños y que este favorecimiento especial a los niños se registra en una tasa de mortalidad infantil que es la menor de toda nuestra historia, porque en 2010 se redujo casi en 2 puntos la tasa de mortalidad infantil. El rumbo es el de no esperar que el mundo venga a nosotros. El rumbo es de salir al encuentro del mundo y posicionar cada vez mejor al Uruguay, hacerlo conocer cada vez mejor, mostrando cada vez mejor las oportunidades que ofrece, y no solo en el plano comercial de las inversiones, sino también en el desarrollo político, en las cuestiones de Estado, en los valores superiores que siempre ha defendido la política exterior de este país por encima de las diferencias partidarias. Y esos valores superiores que seguiremos defendiendo también nos exigen obtener cada vez mejores resultados en el campo de la cooperación y de la amistad con todos los países del mundo. Eso es el rumbo también. Estas son las características fundamentales que no queremos cambiar, pero al mismo tiempo que reafirmamos esta voluntad,
señalamos, que el país tiene que hacer cambios y adaptar sus instrumentos, lo que no quiere decir alterar esta orientación. Y déjenme que ponga 3 ejemplos solamente.